Importante saber que nos escuchas. Si estás en sintonía, repórtala al número de WhatsApp 829-836-0088. Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre. El Concilio de Iglesias de Dios Unida presenta su programa Avanzando en la Visión, un programa interactivo e informativo bajo la conducción del obispo supervisor general Tito Isabel Reyes y el maestro Héctor Michel. Ya está en el aire, Avanzando en la Visión. El Eterno les bendiga de manera especial en esta maravillosa tarde. Para mí es un honor tener el privilegio de compartir con ustedes como cada miércoles a las 3 de la tarde. Hoy vamos a tratar un maravilloso tema, pero antes quiero saludar a nuestro obispo y supervisor del Concilio de Iglesia de Dios Unida, Tito Isabel Reyes, y a todas las personas que están en sintonía en esta maravillosa tarde. Hoy me acompañan dos estrellas acá en esta cabina, mi esposa Miguelina Geraldo de Agramonte y Héctor Samuel. Y en la cabina número 2 tenemos a nuestro amado amigo y hermano Jonathan Stubbs. Hoy vamos a hablar acerca del ministerio profético. Vamos a introducir este tema y probablemente duremos unos cuantos días hablando de este poderoso tema, ya que es un tema que está en la palestra en estos últimos tiempos. Es un tema que está de moda, el ministerio profético. Luego estaremos hablando acerca del ministerio apostólico. Así es, vamos a hablar de este tema desde el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y el ministerio profético actualmente. Si está vigente o si ya está desfasado. También vamos a hablar del ministerio profético en la mujer. Si es bíblico llamar a una mujer profetisa. Sí. ¿Qué nos dice nuestro hermano Samuel para dar inicio a este tema con broche de oro? Yo voy a dar un pequeño resumen del panorama del Antiguo Testamento. Para hablar del panorama del Antiguo Testamento tenemos que saber qué es un panorama. Panorama es un análisis general que se le da a la escritura. Y testamento viene del hebreo la Tanaj, que significa el Pentateuco. Podemos ver Génesis en hebreo, que es Bereshit, que significa casa, carpa, templo, tabernáculo. O sea que Dios formó una casa. También podemos ver Éxodo, que es Moisés. Moisés fue el que escribió los 10 mandamientos. O sea, que si usted no cumple los 10 mandamientos, usted no puede ser un profeta. Un profeta. Los judíos tienen muchas leyes, 613 leyes. Y nosotros tenemos solo 7 mandamientos. 10 mandamientos. Entonces, solo si cumplimos esos 10 mandamientos seremos mayor a los profetas. O sea que Israel tiene muchos requisitos que cumplir. Excelente, excelente. Perfecto. Entonces, hablar del Pentateuco y quién escribió el Pentateuco. Moisés, ¿verdad? Uno de los más grandes profetas de la historia del pueblo hebreo. Es así. Entonces, hablar del Antiguo Testamento o Tanaj, como nosotros decimos. Entonces, dentro de estas secciones, sabemos que el Antiguo Testamento está dividido para los hebreos, según Lucas 24, verso 10, en 3 partes. La primera parte es la Torá. Si podríamos explicarme, Samuel, qué significa la palabra Torá, por favor. Instrucción, enseñanza, doctrina y ley, mandamiento. Todo eso se tiene que cumplir para cumplir todos los requisitos que lleva la Torá.
Exactamente, o sea que la palabra Torah significa instrucción, enseñanza, doctrina, mandamiento, ley. También tiene que ver con lanzar una flecha con la finalidad de instruir el camino, según Isaías capítulo 55 verso 11, el cual dice: como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que recorre toda la tierra, haciéndola germinar y producir, dando semilla al sembrador y pan al que come. Esa será mi palabra que sale de mi boca, no retornará a mi vacía, sino que cumplirá el legado, el propósito por el cual ha sido enviada. Es importante entender la importancia de la Torá. Entonces, una de las secciones del Antiguo Testamento es la Torá. La próxima es conocida como los Nevi'im, que son los profetas, y la próxima es conocida como los Ketuvim, que significan los escritos. No así en el griego. En el griego la Biblia está dividida en 5 partes, que son Pentateuco, libros históricos, libros poéticos, profetas menores y profetas mayores, o profetas mayores y profetas menores. Pero vamos a hablar dentro de estas divisiones de la sección de los Nevi'im. Nevi'im es profetas en hebreo, profetas en plural. Perfecto, muy bien. Entonces, ¿qué nos dice nuestra hermana Miguelina? Bueno, el Eterno le bendiga de una manera muy especial en esta maravillosa tarde. Estamos agradecidos del Señor por darnos la bella oportunidad de hablar de su palabra, que es lo más grande que puede haber en esta tierra. Y nos estamos gozando con el pequeño Samuel en esta tarde haciendo su disertación acerca de la palabra de Dios. Así es que si usted está en sintonía, puede gozarse, ¿verdad? Y aprender un poco. Estamos hablando del ministerio profético, y el ministerio profético es uno de los ministerios más, se ha distorsionado mucho este ministerio, porque las personas han llevado el término profeta a un término que se ha salido de la revelación divina. Cuando nosotros hablamos de profeta, en griego estamos hablando de la palabra profetes, que significa mensajero o portavoz. Y en hebreo es naví, que es al que es inspirado por Dios. O roe, que es vidente, que mira a través de Dios. Es decir, que todo aquel que dice que es profeta, que lleva la palabra del Señor, tiene que entender que es la del Señor, ¿verdad? Que todo lo que diga, cómo camine, cómo se dirija, tiene que ir dirigido por el Eterno. Pues si no, es realmente en vano nosotros decimos que profetizamos, porque profetizar no es simple y llanamente decir Jehová te dijo, sino que cuando nosotros vamos y predicamos la palabra de Dios, estamos profetizando, estamos hablando de Dios. Tener pendiente que hay algunas manifestaciones que se dan dentro de las congregaciones, cuando hay un mover, cuando hay una atmósfera de gloria, cuando las personas están en adoración. Hay personas que suelen, la mayoría de las veces, introducirse en esa atmósfera de gloria y Dios usar una persona a través de su Espíritu Santo y por el don que tenga de fe, puede hacer que esa persona pueda profetizar en ese momento. Pero no quiere decir que esa persona sea profeta, ¿verdad? Y hay que tener muy pendiente eso, porque la gente anda ahora buscando los profetas que le digan y a consultar los profetas y para lo que ellos van a hacer y van a dejar de hacer. Pero la palabra del Señor sí menciona en el capítulo 4, verso 11, dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es decir, que el Señor es que constituye, el Señor es quien pone la gracia y el diseño por el cual nosotros hemos venido a esta tierra. Entonces, saber verdaderamente dentro de esos 5 ministerios, cuál es el que realmente Dios ha puesto en nuestras vidas. ¿Para qué Dios puso el ministerio de profeta? Para perfeccionar, para encaminar, para orientar al pueblo de Dios. Es así. Y cuando medimos las características o cualidades de los profetas del Antiguo Testamento y los comparamos a los profetas actuales, esto traería muchísimas controversias. Los requisitos de un profeta
en la antigüedad no era que diera profecía y la profecía se cumpliera. No, este no era el requisito para ser profeta verdadero. La Biblia habla en el libro de Deuteronomio claramente. Si el profeta sueña sueños o da alguna profecía y el tal transgrede la ley, el tal profeta es falso. Así es. Esto es muy importante entenderlo, porque ahora el pueblo está buscando revelación, está buscando profecía, está buscando que le adivinen el futuro. Y el profeta bíblico en ocasiones ni siquiera es alguien que predice el futuro, porque la palabra profeta, según el griego katakeyin, significa aquel que predica de manera sobrenatural. O sea, aquí no hay revelación, aquí no hay visiones, aquí no hay nada de eso, sino una persona que predica con un poder extraordinario. Y esta palabra aparece en los 144,000 en el libro de Apocalipsis, donde dice que ellos profetizarán de manera sobrenatural en el tiempo de la gran tribulación. Otro término que se utiliza para profeta, aparte de lo que ya mi esposa mencionó, Naví, que significa profeta, aquel que habla por otro, pero también Roe, no Roe como pastor, sino también esta palabra se pronuncia de la misma forma, pero se escribe diferente. Roe viene de la palabra Ra, que significa mirar o visión. También aquel que tiene revelación. Pero también existe la palabra Jasón, que significa directamente revelación o vidente. Por ejemplo, si nosotros analizamos el libro de Apocalipsis, revelación en hebreo es Jasón, que significa o tiene que ver con algo que estaba oculto y fue revelado. Estas son las palabras que se utilizan para profetas en el ámbito de hombre. También es importante recordarles que a la mujer no se le llama profeta. En ningún lado en la Biblia a la mujer se le llama profeta. ¿Por qué? Porque profeta es el hombre. A la mujer se le llama nebiá. Nebiá, que viene de la palabra que significa profetiza. Es importante esto porque en ocasiones escucho personas que dicen, no, la profeta Juana, la profeta María, la profeta Josefa, no son profetas las mujeres, son profetizas. El término femenino es nebiá, que es totalmente diferente a la palabra naví. Y esto tenemos que tenerlo bien claro, porque términos femeninos y términos masculinos. Entonces, conociendo esto, ya entiendo que el término profeta para la mujer queda totalmente fuera del ámbito bíblico, fuera del ámbito teológico, sino más bien es nebiá, que significa profetiza. Ahora, ¿está vigente el ministerio profético actualmente? Lo vamos a ver un poquitito más adelante. ¿Es bíblico llamar a una mujer profetisa? La Biblia menciona en el Antiguo Testamento 7 profetisas aproximadamente. Y si nosotros buscamos, vamos a observar otras mujeres, aparte de estas 7 profetisas, que son las que los rabinos dicen que existieron. Vamos a observar también otras mujeres que profetizaron en ciertos momentos. Y dentro de las profetisas vamos a observar a Sara. La Biblia habla de que Sara era profetisa y tenía un nivel, según los expertos, mucho más amplio en profecía que su esposo Abraham al principio y luego Abraham. Y aparte de Sara, vamos a observar también a María o Miriam, la hermana de Moisés. Oye, terrible, la esposa de Moisés, no, hermanos. La hermana de Moisés era profetisa. Después de ellos cruzar el Mar Rojo, Éxodo 15, verso 20, entonces Dios le llama profetiza a esta mujer. No se ven muchas profecías o no se ven profecías de esta mujer de manera explícitas en la Biblia, pero el Midrash habla claro que en el tiempo que María está ya un poquitito grande,
Moisés todavía no había nacido. De repente Jochebed y el esposo Leví, ellas no querían ya tener más hijos por las razones de que todos los hijos que ellos tenían, ellos pensaban que eran para esclavitud. Había una esclavitud extraordinaria. Había una opresión tan grande que por esto es que Leví y Jochebed le ponen Mara a la hija, que eso es lo que significa Mara, amargura. Y en este contexto, entonces Mara o María se levanta y le dice a los padres, ¿por qué se detienen de procrear? Puede ser que en este tiempo el hijo que ustedes traigan sea el que va a redimir al pueblo de esta carga tan pesada, de esta servidumbre. Y es importante conocer aquí porque Mara está en un contexto, o no solamente, ellos están en un contexto de esclavitud, en un contexto de opresión. Entonces se levanta María y habla a Jochebed y a Leví. Entonces ellos entran nuevamente en acción y ahí nace Moisés. Así es. Y hablar de Moisés es hablar de un profeta extraordinariamente maravilloso, ¿verdad, Samuel? Sí. ¿Qué podemos decir de Moisés? La Biblia dice que Moisés Trajo los mandamientos. ajá, Exactamente. Y su nombre significa Sacado de las aguas. sacado de las aguas. Pero Perfecto. su verdadero nombre era Yecutiel. Su verdadero nombre era Yecutiel, exactamente, porque sacado de las aguas, ese fue el nombre que le puso la hija del faraón, conforme al contexto de que él fue sacado de las aguas, pero su nombre original era Yecutiel. Eso está en los escritos rabínicos. Samuel parece que ha leído mucho los escritos rabínicos y eso ayuda mucho al momento de interpretar la Biblia, porque ellos traen sus tradiciones, ellos traen todos sus documentos ahí bien estructurados. Exactamente. Bueno, pues entonces Moisés fue elegido de parte del Señor y Dios lo escogió para llevar un pueblo, dice la Biblia, de dura cerviz. Y pasó muchas circunstancias adversas para poder ser el Moisés, el final Moisés que Dios quería, porque fue un hombre que Dios tuvo que moldear su carácter, irlo llevando hasta formar el hombre de Dios, el profeta, porque vamos a ver al Moisés que el pueblo lo agobiaba, el pueblo cuando quería algo, claro, tenía la mirada puesta en el líder, en el profeta. Y es importante resaltar cómo Moisés llegó a amar tanto, tanto, tanto a ese pueblo, que cuando Dios dijo, déjame raerlo de la tierra, déjame quitarlo, y Moisés dijo que no, intercedió, porque eso es lo que hace un verdadero hombre de Dios. Un verdadero hombre de Dios, un verdadero profeta, un verdadero líder, lucha, ama y quiere, y está dispuesto a pasar circunstancias a favor del ministerio, de lo que Dios le ha puesto en sus manos. Algo que no podemos pasar por alto es el tiempo que duró Moisés para luego entonces entrar en proceso de trabajar en el ministerio. Primero 40 años en Egipto. Así es. ¿Qué Dios estaba haciendo con esto? Bueno, esto trae una enseñanza muy poderosa. Después de los 40 años en Egipto, porque 40 significa transición, 40 significa cambio, 40 significa pasar de una época a otra. Por eso vamos a ver de manera reiterada en la Biblia el número 40. Cada número tiene un significado muy poderoso. Por eso ustedes van a ver que hay números en la Biblia que se repiten mucho. Por ejemplo, el 1, el 2, el 3, el 4, el 40 y así sucesivamente. Entonces vamos a observar a Moisés durando 40 años en Egipto. Luego vamos a ver que desde Egipto va a tener ciertas dificultades y luego va a ir ahora al desierto. Va a durar 40 años en el desierto. Y luego va a durar ahora 40 años en el ministerio. Y esto trae una enseñanza bonita. Y es que cuando tú vas a ministrar 40 años, entonces tiene que ser procesado al doble. Si el doble de tu proceso trae consigo
el ministerio, pero primero tiene que ser procesado al doble. Ahora, ¿por qué somos procesados al doble? Porque el profeta debe ser un hombre experimentado. Hay profetas que dicen, yo soy profeta, pero no, ¿dónde está la cruz que trajiste, que cargaste? ¿Dónde está el proceso tuyo? ¿Qué me va a enseñar? Entonces hay profetas que quieren enseñar lo que no han vivido. Entonces el verdadero profeta, su vida es su propia enseñanza. Y no solamente el profeta, el pastor, el maestro. El profeta tiene que enseñar con su propia vida, el pastor con su propia vida, el maestro con su propia vida. Y vamos a observar que los verdaderos profetas de la antigüedad fueron hombres que con su vida dieron ejemplo de lo que estaba pasando en el pueblo, los acontecimientos que estaban pasando en el pueblo. Y vamos a observar, vamos a ver un Ezequiel que Dios le dice, en el capítulo 1, ¿qué vemos en el capítulo 1? Dios le muestra su gloria a Ezequiel. En el capítulo 2, Dios le dice, bueno, ya te mostré mi gloria, ahora cómete el rollo. Esto implica que el profeta tiene que prepararse. Y hay muchas personas que dicen, Dios me llamó a mí como profeta, entonces yo voy a profetizar, yo soy profeta y ya, no tengo que prepararme porque tengo el don de revelación, el don de ciencia, el don de profecía. Te voy a decir algo, amigo y hermano. Si tienes el don de profecías, si tienes el don de ciencia, tiene que afinarlo con la palabra de Dios. Ningún profeta salió a profetizar sin antes pasar por una escuela profética en la antigüedad. Y usted me va a decir, y Jeremías, usted me va a decir, y Ezequiel, usted me va a decir, y Enoc, me va a mencionar muchísimos profetas, pero me va a hablar de ellos fuera de contexto. Porque si nosotros hacemos exégesis bíblicas a cada uno de esos profetas que yo he mencionado, ninguno de ellos salió a profetizar sin antes pasar por una escuela profética. Sí. Entonces yo no entiendo por qué en la actualidad hay muchas personas que son llamados profetas y lo que están es inventando, porque las profecías están totalmente desalineadas de la Biblia, y la profecía que no viene alineada a la Biblia no es profecía. Eso no sirve para nada. Eso puede ser un invento de hombre, pero no es profecía. Entonces, ¿cómo puedes tener discernimiento para saber si la profecía viene del reino o no viene del reino? Cuando tienes conocimiento profundo de la Biblia. Es difícil que te engañen. Es difícil. Cuando tú tienes ese discernimiento, ya tú sabes, ven acá, ¿y qué es lo que está diciendo este hombre? Este hombre está diciendo todo menos profecía. Y hay una profecía que se están dando en los últimos tiempos que yo creo que son simplemente, le mira la cara al hombre y por sospecha están dándole profecía. Porque son psíquicos. Vean. Ya lo mira y psicólogo. Y mira, te está pasando esto y esto y esto y esto, y así sucesivamente. Eso no es profecía. O no, vienen con un don de ciencia, un don de revelación. Bueno, entonces tenemos que cuidarnos porque en los últimos tiempos la Biblia dice claro que se levantarán falsos profetas. Y a muchos engañarán. Entonces, en medio de esta crisis de palabra de Dios, oye, todo el mundo tiene hambre, todo el mundo tiene comezón de oído, todo el mundo quiere escuchar palabras nuevas, palabrerías, todo el mundo quiere escuchar códigos. Hay gente que hasta se aprenden 2 o 3 códigos para desatarlos en un momento dado y ya. Eso fue algo terrible. Pero no saben que 2 o 3 códigos no transforman a nadie. Ahora, cuando tú das un mensaje totalmente bíblico, oye, desde el principio hasta el final, las personas se van mirando en ese mensaje y ellos mismos se van leyendo, ellos mismos se van escudriñando y ellos dicen, Dios mío, pero oye, usted mientras predicaba mi vida se iba narrando completamente en ese mensaje. A eso yo le llamo profeta. Eso es profetizar, porque la Biblia dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. ¿Tienes algo que decir? Bueno, la Biblia nos habla de Samuel también, que la Biblia dice que Samuel era profeta, era juez y era sacerdote, ¿verdad? Y que Samuel fue llamado, ¿cómo fue llamado Samuel? ¿Examen? Dice la Biblia que Samuel
fue llamado desde pequeño, fue llevado a la casa del Señor. Y allí el Señor comenzó a revelarle a él el pecado que estaba y lo que estaba sucediendo en el momento, ¿verdad? Es importante entender que Dios a veces le pasan situaciones a una o a una persona en el transcurso de toda su vida desde pequeño. Muchas veces el enemigo quiere darte a entender que tú no tienes llamado cuando realmente ya Dios te marcó, y es precisamente porque Él sabe las cosas grandes que Dios ha destinado para tu vida. Este jovencito Samuel se crió ahí en la casa del Señor y Dios lo llamó también con un ministerio extraordinario, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que Samuel juzgaba al pueblo de Israel. Y ya cuando ellos no quisieron a Samuel, pues entonces comenzaron a hablar mal de Samuel. Y el Señor le dijo, pues estate tranquilo porque ellos no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí. Y Samuel profetizó muchas verdades bíblicas en la palabra de Dios. Pero también vamos a encontrar a José, que también profetizó el éxodo de Israel, dice la palabra de Dios, que él dijo que Dios lo iba a visitar y que dijo que Dios iba a llevarlo a la tierra que fluía leche y miel. Y Josué ya estaba ya en sus últimas cuando profetizó acerca del éxodo de Israel, de manera que también José se cuenta dentro de los profetas. Es así, aunque aquí no estamos hablando de profetas mayores ni de profetas menores. Exactamente. Para que usted no se vaya a confundir, porque también hay muchos profetas que se mencionan en la Biblia, pero no se mencionan o no escribieron libros. Bien, entonces cuando dice mi esposa, mi querida esposa, que José, su nombre significa Dios añadirá. Joseph en hebreo tuvo 2 hijos, uno Efraín y el otro Manasés. Efraín significa doble frutos y Manasés significa Dios hace olvidar, porque él tenía que olvidar el pasado siniestro por parte de que lo vendieron, parte de sus familiares, y ahora entonces va a olvidar todo esto y va a perdonar a sus hermanos. Entonces cuando él está en Egipto, él le dice, si Dios ciertamente os visitará. Entonces, no solamente José, sino el mismo Jacob antes de morir, él dice, oh Señor, tu salvación esperé. Todos esperaban al Mashiach, todos esperaban al Redentor, pero en el tiempo de Jacob no llegó Mashiach. En el tiempo de José no llegó Mashiach. Entonces él dijo, ciertamente Dios os visitará. No dejen mis huesos en Egipto. ¿Por qué no dejen mis huesos en Egipto? Él, con un conocimiento y una ciencia y una revelación, él conocía a profundidad del significado de la palabra Egipto, que significa estrecho, limitaciones. Entonces, como Joseph significa Dios añadirá, él sabía que un día Dios iba a visitar a Joseph y que esos huesos que estaban sepultados en Egipto, no iban a recibir, no que no iban a recibir, sino que él sabía que en un momento dado iban a recibir vida. Por eso le dice, no dejen mis huesos en Egipto, sino llévenlos ¿a dónde? A la tierra prometida. ¿Por qué José le dice no dejen mis huesos en Egipto? Hay una codificación profética muy fuerte, muy poderosa, muy extraordinaria, yo diría. Y es que ellos entendían que los muertos que se sepultaban en Canaán iban a resucitar primero que los muertos que se sepultaran en Egipto. Y esto es algo bonito porque el apóstol Pablo recibe la revelación. Y dice ahora Pablo, no son los muertos en Canaán o en Jerusalén que van a resucitar primero. Le rompe el cerebro a los judíos. Son los muertos en Yeshua HaMashiach. Así es. Son los muertos en Cristo que van a resucitar primero. Bueno, la Biblia es clara y yo pienso también que nosotros como creyentes, como profeta del Señor, como predicadores, tenemos que equiparnos. Hay una serie de cualidades que debe tener el profeta y el hombre de Dios, y es que
dice que tiene que tener discernimiento de espíritu. Ya mi esposo explicó un poco en cuanto a esto, pero también tiene que tener palabra de ciencia, palabra de sabiduría. El profeta, el predicador también puede tener imposición de mano en un momento dado que el Espíritu Santo le tome y le toque. Todo eso lo lleva consigo cuando nosotros tenemos una relación con el Eterno. También el hablar en lengua, interpretación de lengua, sanidades divinas, milagros. Todos esos elementos lo puede tener el profeta y el hombre de Dios. Cuando nosotros nos acercamos y tenemos una relación bonita con el Eterno, con el Padre, venimos equipados. Dios comienza a darnos dones espirituales para que militemos, ¿verdad?, bajo una unción poderosa de parte del Señor. Y es importante que nosotros, dentro de esos ministerios de pastor, de evangelista, nosotros podamos no solamente quedarnos ahí, sino indagar, buscar, ayunar, porque hay más para nosotros. Y es momento de que nosotros comencemos a crecer. Si nosotros somos de estos cristianos que nos sabemos los 3 versículos bíblicos que nos sabíamos desde el año pasado, este año no implementamos, aunque sea un versículo más y 2 más, no estamos creciendo. El ministerio no está siendo fructífero. Es importante que vayamos de crecimiento en crecimiento. Es así. ¿Por qué son importantes las escuelas de profetas? Bueno, Samuel instaló una escuela de profeta en Rama. Y esta escuela, él tenía su compañía de profetas. Pero al morir Samuel, esto se disgregó. O sea, se fue abajo la escuela de profetas. Pero ¿qué pasó cuando surge el profeta Elías? Bueno, nuevamente restaura la escuela de profeta y no solamente instruye a Eliseo, sino que también hay otros personajes que surgen ahí como hijos de los profetas. Entonces, si un profeta como Elías, con el calibre que tenía Elías, Eliseo y Samuel, ellos entendieron que se necesitaba escuela de profeta. Ahora, las escuelas de profetas te enseñan a hablar en lenguas, como hay escuelas ahora que están enseñando a hablar en lenguas a muchos seguidores y le dicen, no, ahora desata tu lengua, habla en lenguas, ahora vas a hablar lengua de monte. Es un relajo, brother, es un relajo. Yo creo que la lengua nos enseña. Creo que eso es un don que viene de allá arriba directamente del Espíritu. Es el concepto que yo tengo. Ahora, ¿qué hacían en la escuela de profetas? En la escuela de profetas, la persona, el mentor observaba a la persona, al joven, y si veía que tenía cualidades de profeta, que tenía ese don, lo cual es conocido como shmika, esa chispa divina. Entonces el profeta trataba de despertar esa chispa divina que estaba sembrada en esa persona. Pero ¿cómo la despertaba? Afinando con un martillo, que era la palabra del Señor, enseñándole Torah, enseñándole instrucción, enseñándole la palabra del Eterno. Entonces ahí refinaba el don profético. Cuando refinaba el don profético, entonces estaba listo para salir a la calle. No ahora. Ahora empezamos a profetizar y después que duramos 5 y 6 años profetizando, distorsionando gentes, entonces ahora es que decimos, necesito una escuela de profeta. Bueno, y hablar también de profeta, no podemos dejar de hablar de Juan el Bautista como profeta. Juan, dice la palabra del Señor, que vino a preparar el camino del Maestro y predicaba acerca del arrepentimiento. Arrepentíos y bautícese cada uno. Pero es impresionante ver a Juan preparándose y preparando personas y decirle al Maestro cuando fue a bautizar, yo no soy digno de bautizarte, pero era necesario que la ley se cumpliera. Dice la palabra del Señor que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, pero Juan nunca cambió su mensaje.
nunca cambió su mensaje. Y es importante entender que si Dios te llamó a ti a predicar la palabra, no cambie lo que Dios te puso, no cambie el mensaje de arrepentimiento por emocionar a la gente, no cambies el mensaje que Dios te plantó, que Dios te dio para que la gente te invite, para tú tener una agenda, porque a la corta o a la larga, el Padre es que te va a premiar y el Padre es que te va a descartar. Entonces, ¿qué es lo lógico? ¿Qué es lo agradable? Hacer, porque el que te llamó es suficiente para respaldarte. Da específicamente lo que Dios te da. Y vemos que Jesucristo, que fue también nuestro mayor profeta que menciona la palabra del Señor, también profetizó para este tiempo. Profetizó acerca de lo que venía a esta tierra, profetizó acerca de los terremotos, de las guerras y de todas las cosas que venía. Y es uno de los profetas que más nos impresionan de la palabra del Señor. Hablando de Yeshua o Jesús, porque hay una controversia ahora con el nombre, si se dice Jesús o Yeshua. Realmente yo no tengo ningún problema con esto. Bien. Yeshua es simplemente el nombre en hebreo. Jesús es el nombre en español. Creo que ninguno de nosotros pudiéramos detener o entrar en controversia al momento de mencionar. En el libro de Deuteronomios, capítulo 18, verso 19, dice: profeta como yo os levantará el Señor. A él oíd, el que no le escuche, el Señor os pedirá cuenta. Este profeta se esperó durante aproximadamente unos 1000 y pico de años después de Moisés. De repente llega Juan el Bautista. Se levanta Zacarías y se casa con Elizabeth. Es muy importante, la Biblia es muy significativa y es el lenguaje hebreo es concreto. ¿Por qué Elizabeth y por qué Zacarías? Zacarías, conocido como profeta, significa Dios recuerda. Elizabeth significa su promesa. En otras palabras, los dos nombres juntos significa Dios recuerda su promesa, y de repente se levanta Juan el Bautista. Ahí viene a hablar acerca de Yeshua, a preparar el camino. Y esto tiene una enseñanza muy bonita, pero ya hemos llegado o culminado casi, pero no podemos dejar de mencionar esto. El mismo Jesús, Jesús hablando, dice que la ley y los profetas llegaron hasta Juan, en el libro de Lucas. Y en el libro de Mateo también hace referencia a esto. ¿Por qué dice si la ley y los profetas llegaron hasta Juan? Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo está diciendo a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros y a otros pastores? ¿Se está contradiciendo el apóstol Pablo aquí? No. La Biblia no se puede interpretar utilizando un solo versículo bíblico. Y ese es el problema que tienen muchas personas. Entonces de repente dicen, no, que ya los profetas no existen en el Nuevo Testamento, que los profetas no existen actualmente. Sí existen, sí existieron en el Nuevo Testamento, porque vamos a observar a Agabo, que era profeta, entre otros que se levantaron, y las 4 hijas de Felipe, que eran profetisas también. En otras palabras, hemos llegado al final de este maravilloso programa, así es que culminaremos en la próxima. Dios les bendiga mucho.